Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca del tratamiento de la dermatitis seborreica que se da en la cara. Para el tratamiento en la cara se sugiere el uso de un corticoide de baja potencia, como por ejemplo la hidrocortisona. Además se sugiere o también se le puede asociar un antifúngico, un antimicótico que podría ser el ketoconazol u otro antifúngico. Normalmente el tratamiento inicial puede ser combinado. Pero en aquellos pacientes que presentan una dermatitis seborreica en cara leve, con un leve o un mínimo malestar con respecto al prurito o al enrojecimiento, se recomienda solamente utilizar los antimicóticos, como por ejemplo el ketoconazol. Por lo tanto, el tratamiento, como les menciono, se puede realizar solamente utilizando un corticoide o solamente utilizando un antimicótico en el rostro, o también se puede usar la combinación de ambos. Pero si es una dermatitis leve con un leve enrojecimiento o un leve prurito, se sugiere solamente usar los antimicóticos solos sin la asociación a un corticoide. Si les está siendo de utilidad este video, no se olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal y activar las notificaciones, ya que es muy importante que este video pueda llegar a más personas para que puedan tener una forma de consejo, de auxilio, de ayuda para sus casos o problemas que puedan estar presentando. Y ustedes van a ser el factor más importante para la distribución y el alcance de esta información para ellos. Y en aquellos pacientes que tengan una dermatitis seborreica en cara, en una intensidad entre moderada a grave, sería importante utilizar un corticoide desde el inicio de baja potencia por un periodo hasta que los síntomas desaparezcan, que esto puede ser como máximo entre 2 semanas. Y luego de esto ya se podría utilizar el antifúngico o el antimicótico solamente como un tratamiento de mantenimiento, para que de esta manera ya se pueda corregir esto. Los corticoides tópicos se pueden utilizar de forma intermitente según la aparición de cada brote. Es muy importante que se evite el uso prolongado de los corticoides, ya que estos podrían generar efectos secundarios o adversos locales que uno no espera tener al momento de utilizar este medicamento, como por ejemplo tendríamos las telangiectasias o también podríamos tener la atrofia de piel. Pero en aquellos pacientes que requieren de un uso más prolongado de corticoides tópicos, se tendría que buscar otras alternativas para que de esta manera no se use este corticoide. Entre ellos vamos a tener como alternativa los inhibidores de la calcineurina, que son enzimas encargadas de la inflamación porque activan a los linfocitos T, que son los encargados de formar citoquinas, que son unos mediadores químicos que van a formar inflamación en el rostro. Por tal motivo podríamos usar estos inhibidores como por ejemplo el tacrolimus o el pimecrolimus. El tacrolimus viene en una presentación al 0,1% y el pimecrolimus viene en una presentación del 1%. Y de esta manera se podría evitar los efectos adversos que podrían presentar los corticoides tópicos locales, como ya les había mencionado, como las telangiectasias o la atrofia de piel. Para las personas con dermatitis seborreica que usen bigote o barba, se recomienda a ellos que hagan un lavado del mismo, del vello facial, con un champú de ketoconazol al 2% todos los días hasta la remisión de los síntomas. Y luego de esto, solamente una vez por semana. Ahora se podría asociar desde el inicio del tratamiento un corticoide de baja potencia para aliviar los síntomas como el prurito o como el enrojecimiento. Espero que les haya gustado este video. No los he estado subiendo muy seguido últimamente porque estaba realizando una tesis. Ya la terminé y ahora sí pues voy a poder contar con más tiempo para seguir muchos más videos. Con respecto a algunas preguntas, las preguntas cortas yo las respondo si se han dado cuenta en los comentarios. Pero aquellas preguntas largas que ya más tienen que ver con un caso clínico o un caso particular de una persona, yo les pido que por favor hagan el comentario o la pregunta de su caso a través del Facebook. Ahí estaré atento a sus mensajes y de esta manera pues yo atenderé su consulta. Pero en este caso ya se trata de una consulta médica que es algo más profundo y que tiene que ser tomado con mucha seriedad, no a la ligera ni de forma rápida o algo así como inusual o algo informal. Por tal motivo yo lo quiero clasificar o lo quiero llevar a un grado de consulta médica. Con respecto a los costos y eso, simplemente lo estoy dejando al criterio de ustedes.
A todos los que están haciéndome las consultas por Facebook, les estoy diciendo que hagan una donación al canal de YouTube y simplemente con la imagen del voucher yo les haré la consulta. La donación va a depender de ustedes, el monto que ustedes deseen. Muchas gracias a todos y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.